inmediato entonces a hablar con Roberto Quiabra, quien nos acompaña aquí en Sin Rodeos, listo para hablar del tema. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Definitivamente es una decisión sumamente polémica por parte del Poder Judicial, pero que en teoría, ¿no?, según los entendidos, debemos de respetarla porque es lo que dice la justicia. Usted, desde el otro lado, ¿no?, ¿lo analiza también igual? Fíjate, yo lo analizo desde el año 2000. Estamos hablando 18 años después de no haber hecho nada. En el año 2000, cuando a un país le sucede un desastre, ¿qué hace? Busca la reconstrucción. Y nosotros tuvimos dos desastres. Entre el 80 y el 2000, la subversión. Y a partir del 92, una pérdida de institucionalidad del Estado. Entonces, el Estado en el año 2000 tenía la responsabilidad de reconstruir esos dos desastres. No se hizo nada en ninguno de los dos. Hoy día tenemos unas instituciones débiles, desprestigiadas, que no representan... corruptas. Y encima involucradas en la corrupción. Porque no hiciste la reforma. Y el otro es, ¿qué se hizo después de la derrota militar de Sendero Luminoso? ¿Qué se hizo? Nada. Entonces, estamos pagando las consecuencias de esas dos inacciones, y en el caso de no haber hecho nada de esta fase que hacen en todos los países después de una guerra, de la Guerra de la Paz, tú tienes que Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, lo que hoy día se llama Brae, la región del país que sufrió la mayor violencia senderista, necesitaba, después de la derrota militar de Sendero, la consolidación. ¿Con qué? Con la presencia social, política y económica del Estado. Yo te pregunto, de los partidos políticos que se dicen nacionales, ¿cuántos han hecho un trabajo ideológico para contrarrestar lo que hizo Sendero? ¿Cuántos presentan candidatos? Ninguno. Entonces, ¿de qué trabajo político se hizo? Y esa zona sigue siendo pobre, sigue ausencia del Estado. ¿Y quién ha ocupado ese espacio? El narcotráfico. Entonces, tenemos un problema que no lo queremos ver, que es el narcotráfico, generado porque no hemos hecho nada en estos 18 años, ¿correcto? Y lo otro viene en el otro tema, que es lo que muchos llaman de la lucha política. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo para difundir en el sistema educativo a nuestros chicos, a nuestros universitarios, lo que sucedió en 20 años para que no se vuelva a repetir? Entonces tú tienes que estos organismos de fachada, porque todo el mundo sabe que son organismos de fachada de Sendero Luminoso, o sea, no es nada oculto, no es secreto, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué ganas tú sabiendo que son organismos de fachada si no haces nada? Entonces, ellos han ido ganando espacio, no por su fortaleza, sino por la debilidad de las instituciones. Aprovechando y llenando esos huecos. Entonces, como nadie hace nada, ellos avanzan. Entonces, parece que el Estado, perdóneme, don Roberto, porque parece que el Estado como que dijo, bueno, ya los capturamos, ya los tengo acá enrejados, listo, se acabó el problema. Nos dedicamos a otra cosa. ¿A qué se dedicaron? A ver cómo llegaban al poder, cómo eludir sus responsabilidades todos aquellos que tuvieron gestión política. Pero con la misma de siempre, porque de verdad que nuestro Estado, el Estado peruano, es tan desordenado para todo es desordenado. Si solamente nos dedicamos a este tema, nos damos cuenta que, claro, crees que ya porque los tienes encarcelados se solucionó el problema, pero el Poder Judicial, o después, en el año 2001, como lo acabamos de recordar con Marta Moyano, ¿no? Viene una nueva presidencia, un nuevo dominio, ¿y qué es lo que piden? Pues empiezan a rebajarles penas, empiezan a condonar, y con el tema de la reconciliación, tenemos ahora, por la culpa de ellos, a terroristas liberados. Empieza, por favor, por los 5.000 firmas que lograron los familiares de los presos. O sea, los terroristas que estaban presos reunieron 5.000 firmas en la nariz de todos nosotros, presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la ley antiterrorismo, de todos los decretos, ante el Tribunal Constitucional de la Comisión de Derechos Humanos, y dispusieron ¿qué? Un nuevo enjuiciamiento. Entonces tú, cuando ves a Morote, que es el número 2, que ahora hay algunos que lo están defendiendo, ¿no? Tú has escuchado, lo has estado diciendo en tu entrevista anterior, un viejito de 73 años que va a agarrar un fusil. ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, ese número 2 debió haber recibido como condena cadena perpetua. No estaríamos en este problema. Entonces, recuerda también que hace 5 años, seguramente más de una vez que tú has estado viendo las noticias, decía, dentro de 5 años va a salir Morote. Dentro de 4, dentro de 3, ¿no? Haciendo la cuenta regresiva. Ya llegó el día. ¿Qué hemos hecho en estos 18 años? Lo que debió hacerse en el año 2000. En el año 2000, si tú hubieras tomado las previsiones
de lo que iba a suceder con todos aquellos que iban a ir cumpliendo su condena, tú decías, ¿qué sistema de justicia le vamos a aplicar? Porque estos no son pues ladrones de autopartes ni robadores de celulares. Este es gente que nos ocasionó 20 años de muerte, destrucción y violencia. ¿Nos hemos olvidado tan rápido? O sea, es algo que desapareció. ¿Nos hemos olvidado de esos 20 años? Entonces, ¿cómo es posible que tú no hayas establecido un sistema de justicia para aplicarles unas penas para ellos especialmente? Como intenta hacer Colombia, que está en una situación mucho más diferente que nosotros, porque ellos sí es una vergüenza que tengan hasta un candidato presidencial y 10 congresistas. Nosotros, recién ahora hay algunos que dicen, no previó, o sea, nadie esperaba que pasaran 25 años, nadie esperaba que cumplieran su condena, y eso es lo que estamos, entonces ahora decimos... ¿Nos ganaron? ¿Podemos decir ahora que ellos nos están ganando? Bueno, si tú ves la imagen de ayer, que ellos están riendo de un fallo, le hemos ganado a la justicia. Y más se ríen cuando tú ves que los procuradores se pelean con los jueces. Entonces, mira, le ganamos a la justicia, nosotros nos reímos de ellos. Porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la reacción del Estado? Nada. Porque te estoy hablando lo mismo que hablábamos el año pasado por la Marta Guatay. Sí. La reacción del Estado es modo, como dicen ahora los chicos, modo indignación. Ahora tenemos modo indignación. Me indigno, pido explicaciones y... ¿Quiénes se indignan? Nosotros, pero no los que tienen un cargo en el Estado, pues. ¿Cómo ellos pueden pedir explicaciones si ellos son los que tienen que darnos explicaciones a nosotros? La lista de los que han salido es de 18, pero se vienen varios más, que deben de estar pues ahorita marcando el calendario de cuántos meses les falta para salir en libertad, porque se están cumpliendo las penas rebajadas que han tenido. ¿Estamos a tiempo de cambiar esta situación? Mira, yo creo que si hoy día no reaccionamos por lo menos 18 años tarde, no reaccionamos, porque tiene que haber una reacción. Entonces, yo estoy proponiendo, y eso es algo que tienen la mayoría de los estados en el mundo, el Consejo de Estado, que hay que oficializarlo. Este es un tema de orden nacional, este no es un problema del gobierno de turno, este es un problema del gobierno que sigue, este no es un problema de los jueces, los fiscales, este es un problema de todo el país. Sendero agredió a todo el país. Entonces, el presidente con el Consejo de Estado, primer ministro, presidente del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría, establece la estrategia, por lo menos ahora, para ver qué vamos a hacer con los más de 3.000 que han salido. Y con estos que, formando parte de la cúpula, no recibieron cadena perpetua y van a comenzar a salir. ¿Sabes por qué? Porque esta es gente que no se ha arrepentido. Claro. Esta gente que no ha pedido perdón. Esta gente sigue con el pensamiento Gonzalo. Recuerda que cuando Movadez se quiso inscribir como partido político, no se inscribió, no porque el Jurado Nacional lo tachó, sino por presión popular. Sí. Los ciudadanos con los medios de comunicación le dijeron, ¿qué vas a hacer? Para inscribirlos. Y al año siguiente formaron otra organización. ¿Y cuál era su ideología? El pensamiento Gonzalo. O sea, ¿qué cosas han cambiado? ¿Tú crees que en 20 años, estando en una cárcel, se han resocializado? Para nada. Entonces, su abogado el día de ayer lo dijo, ¿no? Ella es libre, Liendo es libre, ¿no? De pensar lo que quiera. Sí. En este país hay libertad de pensamiento y ella es consecuente con sus ideales y con lo que ella pensaba. O sea, argumentando y reafirmando que en ningún momento hay ningún tipo de arrepentimiento, cambio de ideología de ellos. Es como si estuviéramos hablando pues de un asaltante de carros que ya lo pescaron. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Es como si estuviéramos a un año de su captura. Es que, ¿sabes qué? Lamentablemente ha habido el error del sector de educación, el error de todos los políticos, el error de los padres y los hermanos mayores que no le han dicho a sus hijos, a sus hermanos menores, qué cosa es lo que se sufrió. ¿Por qué no conversan con todos los migrantes que no vinieron a Lima por pobreza, sino por la violencia? Gente que tenía sus tierras, su ganado, sus animales y lo tuvo que dejar y empezar de cero en una zona donde no tenía ni agua ni luz. Claro. Es la gente que ha sufrido la violencia senderista que tú debes ver seguramente, como ellos no llegan porque viven en los altos de los cerros, son los que han sufrido esa violencia, porque no solamente ha sido la violencia física, sino la violencia psicológica. Claro, que les mataban esos chiquitos familia, que los paraban en las madrugadas, en las puertas de su casa y ajusticiaban al alcalde. Y que veían cómo mataban a sus padres además, ¿no? Y ninguno de los intelectuales, filósofos de derecha, de izquierda en nuestro país en el año 2000 se dio cuenta de que había que hacer una política de Estado para aplicarla. Es que sabes que somos un país fragmentado donde cada uno defiende sus intereses personales, intereses de grupo. Nunca ves tú a alguien que interesa por los intereses nacionales. Acá no quieren hacer para no beneficiar a uno y perjudicar a otros. En ese plan estamos.
qué falta de compromiso con el país. ¿Cómo no se pueden juntar todos y hacer una política de Estado? Mira, ¿qué país somos? Nuestro país felizmente es un país muy rico, costa, sierra, selva, mar. Pero si fuera por la clase dirigente política que tenemos y por los recursos humanos, paupérrimos. Qué pena, caray, qué diferencia entre los recursos naturales tan ricos y los pobres recursos humanos que tenemos, ¿no? Definitivamente sí, somos muy socialización en cuanto a muchos, en educación. Pero Morote es un ejemplo. Morote es un ejemplo de la debilidad de las instituciones, de la falta de liderazgo. Ahora, me queda claro que puede ser un punto de partida, como usted lo dice, un poco tardío, 18 años después, pero puede ser un punto de partida para revisar esta situación y cómo la vamos a enfrentar de aquí en adelante. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Presidente de la República. De frente. ¿Para qué eres presidente de la República? Yo te digo, convoca a tu Consejo de Estado, ellos son los que diseñan la política, el Congreso te hace las leyes y el Poder Judicial, el Ministerio Público te las aplican. Entonces tú ya sabes qué cosa es lo que se viene. Pero si tú vas a dejar a libre criterio que cada uno haga, y como tú dices, este gobierno hace A y viene el gobierno siguiente hace B, entonces yo creo que así nos están ganando. Entonces hay unos que dicen, no son todavía un riesgo. ¿Qué cosa? Porque está muy lejos la lucha armada, que estás esperando que crezca. Claro. Y estás esperando... estamos en los inicios, Ojo. ¿Qué? Estás esperando que se junten con quién, con el narcotráfico. Y tengamos un problema como Colombia con la FARC, que la fortaleza estuvo en el narcotráfico. ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿Y a quién vas a llamar para que te solucione el problema? A lo mismo que de héroe lo conviertes en villano, ¿no? ¿Qué diferencia en la agresividad y en la parte mediática cuando tienes que enjuiciar a los militares? Ahí está el tema, ¿no es cierto? Ahí ese tema, ¿por qué? Porque consideran de que ya no, o sea, este Sendero Luminoso ya no tiene la fuerza en armas como hace 30 años atrás. Así que ahora en la ideología sí, pues la hablan, pero son grupos minúsculos. De alguna manera, entonces, como que intentan disminuir, ¿no? Menospreciar la importancia y la peligrosidad que tienen, aún siendo todavía un grupo solo de ideologías. Mira, cualquier agrupación subversiva explota lo que se conoce como el caldo de cultivo. Mira el escenario actual, una corrupción generalizada, un desempleo creciente, una falta de oportunidad de los jóvenes que son radicalizados por las redes sociales, que se aprovechan de toda la debilidad del Estado. No forma parte de un caldo de cultivo que en el 2021 puede venir un radical y tomar el poder por las buenas, o puede venir alguien que dice así vas a seguir viviendo y vamos a repetir y recién nos vamos a dar cuenta. Y mientras tanto el Poder Judicial, por ejemplo en el caso Perseo, busca pruebas, no sé qué más le falta para poder empezar y tomar acciones directas y drásticas contra estas personas involucradas. Con Morote debe darse lo siguiente, así como con la ley sales a arresto domiciliario, con la ley te voy a regresar. Porque si tú tienes el caso Perseo, tienes el caso de Tarata y tienes el caso de Soras, con cualquiera de los tres que lo agarren le metes 20 años y lo regresas. ¿Pero qué se requiere? Que no te demores, pues, porque el tiempo que va a permanecer en su domicilio no puede ser 5 años. O sea, 5 años lo vas a tener en su casa. Entonces, ¿qué cosa dijo en primera entrevista que le hicieron hace 2 o 3 años? Quiero recuperar mis vínculos con la Universidad de Huamanga. Imagínese. Como es un viejito de 73 años, un pobrecito, mírale la cara de bueno que tiene, claro. Que va a agarrar un fusil y se cae. Con esa misma cara, porque ¿quién era Guzmán? Guzmán era un viejito que mientras que él tomaba sus tragos y bailaba sobre el griego en una casa en Chacaría, utilizaba a los jóvenes para que hagan los atentados terroristas, algo que el cobarde nunca lo iba a hacer. Claro, entonces los chicos tienen que saber que los usan para hacer los atentados, para que se embosquen y para que los maten. Y él estaba acá en Chacaría porque no podía caminar porque estaba enfermito. Claro. Ese es el revolucionario que le dicen filósofo. Ese es el iluminado, pues, que quería destruir el país para sembrar sobre las ruinas una nueva república. Entonces, ¿eso saben los chicos? O los chicos pensarán, pues, que es un ídolo, pensarán que era un filósofo, como dicen, ¿no? Entonces... Claro. Eso es lo que nos ha faltado, se imaginan que de repente el revolucionario es el que está ahí agarrando el fusil, está en el monte y él es mismo el que dispara. Eso no era Sendero Luminoso. La cabeza de Sendero Luminoso era un viejo que estaba metido en una casa acá en Surquillo, en una zona residencial, pero claro, que daba las órdenes para hacer tremendos atentados. Bueno, si tú quieres y si no queremos entender, ¿no? Y queremos decir que Morote es un pobre viejito que no agarra las armas, ¿no? Si no queremos entender que igual sigue siendo una persona peligrosa, entonces estamos en nada, pues no entendemos el trabajo que nos queda. Lo que pasa es que esos viejitos son los que emplean a los jóvenes para hacer las tareas que ellos nunca
nunca van a hacer. Entonces los chicos tienen que darse cuenta que no lo pueden utilizar porque después lo que pagan patos son ellos, porque estos viven feliz. Si los agarran y dicen no. Don Roberto, vamos a ir a una pausa. Dale. Vamos a ir a un corte comercial, pero hay una pregunta que definitivamente muchos nos hacemos y es: ¿qué pasa con las fuerzas de inteligencia, de la policía, de las Fuerzas Armadas? ¿No? ¿Realmente saben dónde están estos terroristas excarcelados? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahora con Morote, el número 2 de Sendero Luminoso, en libertad para evitar reagrupaciones? Con esos detalles entonces regresamos. Lo que mejor funciona dentro de la policía es la inteligencia policial. Y yo creo que ya hay una experiencia de trabajo en este sentido. Habría que preguntarse si es que tienen no solamente el seguimiento de los mandos medios que ya han salido en libertad y de lo de la cúpula, porque eso es fundamental. Que está haciendo nuestra amiga la señora Marta Guatay, que también no es ningún mando chico, ninguna combatiente, es una intelectual. Porque acá lo que más preocupa es esta gente que tiene la facilidad de lavarles el cerebro a los chicos. A mí me da mucha pena cuando yo veo jovencitos de 18, 20 años con el puño en alto, hablando en forma mecánica, como un robotito, hablando del filósofo Guzmán. Entonces da pena, ¿sabes por qué? Porque yo me pregunto, ¿y sus padres, sus hermanos mayores, o eran senderistas o no vivieron la violencia, o sus hijos los han sobrepasado? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que evitar es que nos ganen a los chicos. A mí no me importa mucho el pasado, a mí me interesa mucho el presente y el futuro. Y el presente está en los jóvenes. Yo veo muchos chiquitos radicales que son muy fácilmente ganados, como sucede en Europa con los radicales que hacen un atentado. Por eso el trabajo de inteligencia es básico, pues, para poder tenerlos neutralizados y saber que si están haciendo ideología terrorista, deben de regresar a prisión. Pero dime, si hay esta operación Perseo que los pescaron con las manos en la masa, con todo el allanamiento a la celda de Guzmán, sacaron todos los papeles y todavía no puedes enjuiciar y sancionar penalmente a la cúpula de Movadef, que lo ves como Movadef y lo ves como abogados y lo ves como orientadores de los jóvenes. Entonces, ¿qué estamos esperando? Entonces, cuando tú te das cuenta de si un país es serio o no, cuando priorizas y haces urgencia a ciertos juicios. Este juicio, si nosotros hubiéramos hecho algo decente en el año 2000, ya hubieran terminado. Estos juicios ya hubieran tenido una sanción. Entonces tú lo priorizas. ¿Qué necesitas? Recursos, más medios, humanos. ¿Qué cosas necesitas tú para hacer un juicio en forma muy seguida que termine rápido? Pero lo tenemos 4, 5, 10 años. ¿Qué cosas estamos esperando? Entonces yo creo que eso sí es una deficiencia que no necesita pues mayor política, es una deficiencia que debería de nacer por el mismo hecho de formar parte de un Estado que fue agredido por Sendero. Quiero compartir con usted y con nuestros televidentes un video que tenemos sobre un reconocimiento que ha habido, un homenaje a los héroes de Chavín de Huántar. Tenemos el video, señor director, vamos a verlo de inmediato. Para eso entrenas, para dar ese paso decidido.
Bueno, este 22 de abril recordamos 21 años de la operación de rescate, para muchos la más exitosa en el mundo entero. Y les quiero comentar que el día de hoy justamente el Pleno del Congreso aprobó pues reconocer a los mineros que trabajaron conjuntamente con los hombres de Chavín de Huántar. Trabajaron 24 horas al día en 3 turnos para construir los túneles que en 1997 le dieron la libertad a los 72 rehenes que durante 126 días permanecieron secuestrados por miembros terroristas del MRTA en la residencia del embajador del Japón. Son héroes también estos mineros porque el día de hoy han sido reconocidos por el Congreso de la República. Todos los trabajos que hemos tenido en el Perú han sido trabajo completo donde han participado todos. Ahora yo te digo, ¿no? Qué diferencia la justicia, ¿no? Esta operación de rescate, la más exitosa en el mundo, reconocida en el mundo, todos fueron enjuiciados por muchos años. ¿Y qué cosa se pedía? No solamente una reparación económica, sino un resarcimiento moral. O sea, había que pedirle perdón a los familiares de los que tomaron rehenes, porque, por ejemplo, el hermano de Tito que lo mataron dice que se enteró por el periódico. Tuvo un problema psicológico. ¿Qué cosa pensaba? Que su hermano había sido invitado a la fiesta. Entonces, yo creo que mire ese tratamiento de la justicia. Entonces, cuando tú hablas de Morote y dices, hay algunos que salen a defenderlo, porque hay algunos de esos ambiguos que siempre salen así, dicen este viejito, y dicen no. Pero en Tarata él estaba preso, en Soras él estaba en el norte y en el otro. Y la autoridad inmediata, cuando se trata de un militar, se lo bajan, pero con todo su estado mayor. Y cuando se trata de Morote, hay que verlo. ¿Sí? Ese es lo que no se comprende. Acá, doble moral. Acá más nos dedicamos a cómo enjuiciar a los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron 20 años en la zona de emergencia dando muchas vueltas, alejados de su familia y arriesgando su vida, y nos olvidamos de los que hoy día se están saliendo y que todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué están saliendo? ¿Por qué la justicia ha sido tan blanda? Porque debió ser pues tan enérgica o mucho más que como cuando se hace con cierta ya exigencia de medida contra los militares, ¿no? Yo creo que esa es otra de las muestras de que somos un Estado de que no ha aprendido nada de 20 años de violencia y destrucción y muerte, ¿no? Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado esta noche conversando con nosotros. Realmente es importante. Me quedo con 2 de sus comentarios. Uno de ellos, el hecho de que no hemos aprendido la lección de saber ganarle por completo al terrorismo, no solamente porque están encarcelados ya se terminó el problema, sino que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para evitar los remanentes, para evitar los que se junten y para evitar que este pensamiento y esta ideología se meta en nuestra población más vulnerable, que son los jóvenes, porque no lo han vivido, ¿no es cierto? Entonces lo han escuchado, lo han contado y ni siquiera se lo han enseñado bien en el colegio. Entonces ese es otro problema, ¿no? Sí. Y el tema del reconocimiento real a nuestros héroes, el reconocimiento real de lo que ha sido esta terrible guerra que hemos tenido en nuestro país por culpa del terrorismo, cuánto nos hemos desangrado y cuánto, porque tan poco que hemos aprendido, la verdad. La verdad, gracias. Qué poco valoramos a los peruanos, ¿no? Entre nosotros, qué poco nos valoramos. De verdad. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y nos